Bienvenido nuevamente más a una clase del curso virtual referente a la temática de abuso sexual. En esta sesión vamos a estar trabajando un poco los aspectos generales de los protocolos de atención a víctimas. No lo olvides que un protocolo debe ser acomodado respecto a las necesidades de cada organización que lo estemos revisando y referente a el contexto en el que nos encontremos. Podemos encontrar que pueden haber protocolos de abuso sexual en temas de comisarías, hospitales, instituciones que trabajen con población vulnerable, población que se encuentre, por ejemplo, en situación de conflicto armado. Ahí es donde podamos crear unos protocolos. Previo a, te invito a que revises la ley 1257 del 2008 referente a todo lo que hacía referente al tema de violencia de género. De manera general, te presento esta diapositiva donde nos plantea o nos resume de manera general qué se plantea ante la ley. De manera general, podrás darte cuenta que nos plantea todo el tema de cobertura, accesibilidad y calidad. Además de ello, todo el trabajo integral. En ese orden de ideas vamos a tener en cuenta la atención médica, psicológica, psiquiátrica y demás. Una invitación que te hago es que pauses el video y revises punto por punto, literal por literal, alguno que te cause curiosidad o demás, estaré desde el foro para responderte. Recuerda que toda esta atención debe estar cubierta de manera gratuita, de manera específica y de manera constructiva para que la comunidad pueda acceder a ellos. Dentro de ello, es importante refortalecer aspectos, por ejemplo, en fases de psicoeducación, que va a ser una de las fases que más adelante volvemos a trabajar. Sin embargo, este aspecto de la fase o la educación sexual será de vital importancia previo a que las situaciones ocurran y posterior en las situaciones, digamos, que ocurran desgraciadamente de abuso sexual, necesitaremos volver a reconstruir los conceptos de educación sexual. Dentro de ellos vamos a hablar del tema de bienestar, derechos, autonomía, estrategias de afrontamiento, disminución de inequidades, protección de violencia sexual y doméstica. Ten en cuenta que muchas veces el temática de abuso sexual va combinado y va solapado con otras temáticas como puede ser la violencia de género o de pareja y en algunos otros casos, por ejemplo, temáticas de afrontamiento de estrés o en otros casos pueden ser problemas de autoestima, por lo cual es una temática que es importante tener en cuenta como uno de los ejes centrales para prevención y promoción de las situaciones de abuso sexual. Es importante tener en cuenta de los temas de prevención sus niveles de riesgo, que vamos a hacer de clasificarlo en tres: leve, medio y alto. Respecto al leve, vamos a tener en cuenta que es una vulnerabilidad humana, que toda la población se encuentre. Niveles medios, que sea la vulneración humana, por ejemplo, las condiciones de vida, condiciones físicas, psicológicas, más las condiciones sociales, económicas y si pertenece la población a algún grupo vulnerable. Como último, el riesgo alto son poblaciones específicas con alta vulnerabilidad a sufrir violencia sexual. Un ejemplo, la población que se encuentra como habitantes de calle, sobre todo el género mujeres, es una población con alta probabilidad de riesgo a todas estas situaciones. Es importante también que nosotros como agentes del tema de abuso sexual, primero conozcamos los mitos y las falsas creencias y además de las realidades en todo este proceso. Como un ejemplo, dentro de los mitos y falsas creencias que vamos a encontrar, se encontrarán que los agresores suelen ser personas conocidas. Y efectivamente, esto nos demuestra que entre un 80% de los agresores sexuales usualmente es una persona cercana, un familiar o un amigo que conoce todas las rutinas de cómo ocurren las situaciones. Dentro de los mitos de falsas creencias hace referencia a que los mitos de abusos sexuales suelen ser actos brutales con heridas físicas. Sin embargo, no todas las situaciones de abuso sexual van a llevarnos a heridas físicas evidentes. Vamos a encontrar que algunas son de orden sutil, vamos a encontrar que algunas no dejan huellas y además que tienden a desaparecer. Recordemos que muchas veces la víctima en su fase de trauma o en su fase de shock no decide recurrir a ninguno de los agentes o medios protectores ante la situación y esto hace que se repita y el agresor gane más confianza.
Por otro lado, los temas como los abusos sexuales son incidentes que solo ocurren en callejones oscuros, es uno de los grandes mitos que debemos desmitificar y entender que, por ejemplo, usualmente los abusos sexuales son en lugares más frecuentes, en lugares recurrentes como pueden ser la escuela o el colegio, el hogar, en algunos casos lugares muy frecuentados y muy conocidos para las personas. Por otro lado, se ha considerado que los abusadores sexuales son personas siempre de estratos sociales o culturales bajos, lo cual vamos a darnos cuenta que no siempre es así. Hay situaciones donde vamos a darnos cuenta que los agresores pueden ser de cualquier rasgo económico, de cualquier nivel académico, lo cual hace que de cierta manera esto sea un poco más difícil de buscar, identificar a las personas o hacer una posible perfilación de los casos. Por otro lado, algunos de los mitos que podemos también encontrar son que los niños y los adolescentes, hombres o varones, son raramente abusados. Esto es una total mentira o mito, debido a que hemos encontrado que las estadísticas muestran que los niños y los adolescentes son de las poblaciones vulnerables, aunque en menor medida las mujeres o niñas adolescentes. Esto es importante tener en cuenta en procesos de educación donde, por ejemplo, tengamos población adolescente o niñas internados, como por ejemplo en correccionales. Por otro lado, las niñas y los adolescentes mienten acerca del abuso sexual. Dentro de lo que presenta la literatura nos ha demostrado que es muy poco frecuente que un niño o adolescente tienda a mentir. Sin embargo, cuando llegue a pasar una situación de esta manera, debemos verificar por qué está ocurriendo. Usualmente solo se le usa a los adolescentes, es uno de los mitos más frecuentes, ya que en la realidad encontramos que los niños y las niñas son totalmente vulnerables a toda esta situación. Por otro lado, las personas sobrevivientes de violencia sexual provocan el evento como hubieran podido defenderse, y esto es mentira, ya que muchas veces una justificación o una situación de violencia sexual no cabe en ninguna etapa, no es vista ni es provocada por una persona. Esto también hay que tener en cuenta dependiendo del ciclo vital o el ciclo de desarrollo de las personas, debido a que algunas personas en algunas etapas presentan mayores niveles de defensión, presentan unos grados de vulnerabilidad, por ejemplo, ante figuras de poder que pueda tener el agresor. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la detección del abuso sexual y cómo los profesionales de la salud podemos llegar a aportar en todo este proceso. Vamos a definir lo que hemos hablado anteriormente, poblaciones vulnerables frente a la temática de abuso sexual, y en casos de que lleguemos a trabajar y las condiciones ambientales se lleguen a dar, son poblaciones que debemos capacitar en primera instancia para que de cierta manera pues podamos prevenir y de cierta manera mitigar las cifras de abuso sexual. Por ejemplo, poblaciones vulnerables van a ser niños, niñas, los adolescentes, las mujeres, personas con discapacidad, que lastimosamente son poblaciones que corren un riesgo bastante alto. Dentro de las investigaciones nos reportan cifras del 50%. Grupos étnicos, población LGBTI, personas víctimas de violencia social o política, víctimas de conflicto armado, desplazamiento armado y, como te venía comentando, personas que habitan dentro de la calle. Es por eso que es donde debemos dar más énfasis y debemos profundizar, y te invito a revisar las clases anteriores respecto a la sintomatología y los comportamientos frente a los indicios físicos, emocionales, comportamentales, las condiciones particulares que reporte la víctima, los tipos de violencia. Recuerda que en algunas situaciones en la violencia no tiene que ser de orden física. Por otro lado, cuando es sugestiva también puede existir la sospecha, y cuando incluso pueda llegar a descartarse en algunas situaciones. Es importante tener en cuenta que muchas veces los profesionales de la salud, sean en ámbitos hospitalarios o sanitarios o en algunos ámbitos jurídicos que estamos involucrados, podemos ser la única oportunidad que tiene la persona para recibir atención de la violencia sexual. Esto porque es importante tener en cuenta,
porque en algunas ocasiones, por X o Y razón, por una temática totalmente diferente a la situación de abuso sexual, pueden llegar a consulta y a partir de nuestra detección podemos llegar a aportar o no un alivio o bienestar mental a las personas. A continuación, te voy a mencionar rápidamente algunos de los síntomas más frecuentes de comportamientos o indicadores que nos pueden mostrar sintomatologías de que una persona ha pasado por situaciones de abuso sexual. Leeré algunas, pero te invito a que pauses la diapositiva o pauses el video para que puedas revisarlo con mucha más calma. Por ejemplo, algunos de los literales que encontramos son conductas sexuales que no son evidentes para la edad y el desarrollo psicológico o el desarrollo que se encuentra en la persona. Temor a estar con familiares o conocidos donde tenía relación cercana, pero un momento u otro cambió. Personas que están expuestas al contacto con agresores reconocidos, pero no tienen procesos judiciales de por medio. Personas que tengan, por ejemplo, en este caso niños, quienes por condiciones de hacinamiento deban compartir la cama con adultos o adolescentes y la presencia y conducta suicida. No lo olvides que esto es importante, verificar los contextos, verificar las situaciones, porque algunos indicadores pueden presentarse no solo en situaciones de abuso sexual, pueden ser comórbiles a otras situaciones que puedan presentar como el maltrato infantil. Otras sintomatologías, otros indicadores pueden llegar a ser síntomas depresivos, de ansiedad, alteraciones del sueño, problemas de adaptación, rendimiento escolar, situaciones donde los niños estén expuestos a conflictos armados de orden nacional, en este caso de Colombia, o que personas que estén, digamos, adolescentes que estén expuestos al conflicto armado. Lesiones que es una de las señales más críticas que vamos a encontrar en la parte genitourinario, en la vulva, en vagina, muslos, tipos de desgarres en la parte genital, ruptura o cuerpos totalmente extraños dentro de los aparatos reproductores. Sin embargo, como hemos venido hablando, no siempre este indicador va a estar presente en todas las situaciones de abuso sexual. Al hablar ya de adolescentes, vamos a encontrar que algunos de los indicadores pueden ser, por ejemplo, embarazos menores tempranos a menores en 14 años, conductas suicidas, comportamiento bulímico, como hemos hablado antes, abuso de sustancias psicoactivas, rendimiento escolar, situaciones donde los adolescentes estén expuestos a conflicto armado, como le hemos hablado anteriormente, situaciones que los adolescentes estén expuestos a violencia en el contexto familiar, sobre todo en el tema de pareja, poco apoyo en la red social y también poco apoyo en soporte social, lo cual, igualmente que lo anterior, la presencia de tipos de lesiones físicas en aparatos reproductores va a ser una de las grandes señales en todo este proceso. Ya al hablar de mujeres adultas, vamos a encontrar unas sintomatologías que algunas se siguen repitiendo, como los casos anteriores, y otras que empiezan a ser totalmente particulares. Por ejemplo, dolores pélvicos crónicos sin causa aparente, dependencia económica de sus parejas, aquellas que ejercen prostitución, usuarias que van a servicios prenatales y que detectan dificultades de adaptación al embarazo o coherencia prenatal, situaciones de antecedentes de aborto o situaciones de aborto incompleto, consumo de sustancias y entre otros, por ejemplo, que también y es una de las que considero que es de vital importancia revisar, que no haya un antecedente de violencia de género durante su etapa de pareja o durante su infancia. Recordemos que estas sintomatologías pueden presentarse una o dos literales dentro de lo que hemos mencionado en la situación de abuso. Por ende, es de vital importancia que fortalezcamos nuestras habilidades en los procesos de entrevista. Ya sé que ese contacto inicial puede ser en algunas ocasiones la única oportunidad para generar reflexión o hacer intervenciones en todo este proceso. Hay una situación especial y es donde vamos a hablar con personas con discapacidad. Y en estas situaciones hablamos de discapacidad física o de orden mental. Sin embargo, podemos encontrar que en algunas ocasiones pueden haber diferencias en este tipo de condiciones. Pero de manera general, lo que te voy a presentar es, por ejemplo, que existan embarazos en menores de 14 años con algún tipo de discapacidad, sea física, alguna enfermedad psiquiátrica o cognitiva. Como he venido hablando, síntomas clínicos o de orden referidos a la parte genital o anal,
Temas donde, por ejemplo, ya los adultos generan más grados de sobreprotección más allá de lo normal, aspectos de condiciones de hipersexualidad, sobre todo en niños o adolescentes que rechacen, por ejemplo, el contacto corporal que antes tenían establecidos. Por ende, es importante tener en cuenta que a veces podemos encontrar hasta situaciones, por ejemplo, de tentativa de suicidio, depresión o que pueden llegar a haber hasta confinamiento en hospitales de salud mental. Una población que no podemos olvidar en toda la sintomatología del desplazamiento forzado es tener en cuenta qué sintomatologías o qué indicadores podemos encontrar. Algunos son muy parecidos a lo que ya hemos hablado, otros muy puntuales. Por ejemplo, que ya existan presencia de trabajo doméstico precario, testigos de masacres o incursiones militares por algún conflicto armado, testigos de combates. Podemos encontrar de cierta manera también signos de tortura o mutilaciones en alguna parte. Recordemos que lastimosamente a veces los grupos armados utilizan la situación del abuso sexual como una técnica disuasoria de intimidación o para llevar un mensaje dentro de una comunidad. Por otro lado, también podemos encontrar cuando hay una necesidad o una carencia de las necesidades cubiertas, podemos encontrar también otra situación donde la población desplazada puede ser vulnerable a una situación de abuso sexual. Ya al hablar puntualmente de las poblaciones LGBTI, y los excombatientes encontramos algunos síntomas muy particulares, como por ejemplo, vamos a encontrar que la población LGBTI podemos ver más vulnerable población que esté cercana a la prostitución, personas que estén viviendo en hoteles o en pagadiarios, personas que tengan situación de consumo de sustancias por algún tipo de intoxicación aguda, y de alguna manera poblaciones de exclusión o de condiciones bastante pobres. En ese orden de ideas también podemos encontrar cuando existan conflictos armados o excombatientes, debemos revisar algunas de las sintomatologías, como por ejemplo puede ser que el niño o la niña haya pasado por una situación de excombate o un excombatiente, embarazos con abortos no esperados, conductas suicidas, síntomas depresivos, entre otras señales en ese sentido. Respecto a la población afro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, costumbres o culturas a lo cual debemos acercarnos con mucho respeto respecto, por ejemplo, que existan uso o costumbres donde validen la violencia sexual, situaciones donde, por ejemplo, existan fiestas colectivas con altos niveles de alcoholización, ni situaciones donde, por ejemplo, existan embarazos tempranos menores a 14 años, situaciones donde hayan desplazamiento forzado o migración interna, y como hemos venido hablando anteriormente, situaciones de tortura, mutilaciones en cualquier parte del cuerpo. Recordemos que para algunas poblaciones no es fácil llegar a hablar de estas situaciones. En algunas situaciones debemos conocer la cultura muy bien previo al hacer el abordaje a cualquiera de estas dos poblaciones. De manera general, podemos encontrar, y te invito a que revises las clases dentro de las temáticas número 1 y número 2, referente a las diferencias entre un abuso sexual, asalto sexual y explotación sexual. Recordemos que a partir de las situaciones que esté viviendo la persona, podemos encontrar una frecuencia y unas situaciones puntuales en cada uno de los casos. También podemos encontrar y debemos recordar que en algunas situaciones el victimario o el agresor, sobre todo en abuso infantil, puede estar en el hogar y conocido por la familia, lo cual en algunas situaciones hacen que el niño no se acerque a una institución donde haya un abordaje de orden terapéutico. Por otro lado, muchas veces los agresores tienden a manejar estrategias de seducción, sobornos, parte digamos, que no utilicen la fuerza física para tratar de convencer al niño de que no busque ayuda de alguna otra parte. Por otro lado, los agresores de abuso sexual en la parte infantil, sobre todo, utilizan la vinculación de orden emocional y crean un secreto con el cual tratan de que no denuncie a la víctima.
Por otro lado, el abuso sexual puede ser crónico, puede ser repetitivo y podemos encontrar que una víctima, antes de que llegue a alguna institución donde podamos darle algún apoyo de orden emocional, ya ha pasado por situaciones críticas en todo este proceso. Vamos a hablar ahora algunos de los indicadores como los más certeros que podemos encontrar ante situaciones de abuso sexual. No lo olvides que aunque podamos encontrar algunos diagnósticos, también debes tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que hemos hablado, las condiciones de particularidad en cada uno de los casos y también tener en cuenta el contexto y el apoyo social que cuente cada una de las personas. Algunos de los indicadores que podemos mencionar, por ejemplo, pueden ser desgarres del himen entre los 4 y a 8 años durante su examen físico, que podamos encontrar esto, diagnósticos de sífilis, gonorrea, VIH, sin habiendo descartado una transmisión perinatal, cuando una persona violencia sexual o existe el registro del acto, el embarazo menores en 14 años, sobre todo cuando hay una gran diferencia entre el agresor y la víctima, sobre todo en términos de edad, y que ocurra esto es de mayor a 3 a 5 años en el intervalo de diferencia entre uno y el otro. Por otro lado, es importante tener en cuenta que a nivel judicial hay una gran diferencia sobre los 14 años. Por lo tanto, te invito a que puedas revisar el Código Penal, que lo hemos compartido en sesiones anteriores, para que puedas revisar todo el contenido hablado. Algunos indicadores de una alta probabilidad de abuso sexual, que si en este caso llegamos a encontrar algunos de estos indicadores, es importante iniciar un proceso y un acompañamiento médico para que de cierta manera podamos descartar cualquier probabilidad. Por ejemplo, además del embarazo precoz, como hemos venido hablando, que exista un sangrado vaginal traumático, cuerpos extraños en ano y vagina, que de alguna otra manera el agresor del relato, que exista una infección por clamidia o tricomonasis, que existan comportamientos muy sexualizados para edad. Si llegamos a encontrar estos indicadores, ya estamos hablando de una alarma roja, por lo cual es importante iniciar todo el procedimiento que debamos tener presente en los procesos de abordaje. Otro de los indicadores de abuso sexual es que exista sangrado por parte de vagina o ano y no exista ninguna enfermedad orgánica que pueda explicar lo anterior. Otro de los indicadores de abuso sexual, que como hemos venido hablando, es también que exista una marcada dilatación del ano, más de 2 centímetros, sobre todo si esto llega a colocarse el niño en posición de rodillas a pecho y si no existe una historia significativa de constipación, las ampollas rectales o que no exista un déficit neurológico que pueda llegar a explicarlo, signos de infecciones de transmisión sexual, sea en el flujo o de alguna manera si es purulento debe pensarse en alguna enfermedad de transmisión sexual y sobre todo esto en niños es de vital importancia que lo encontremos porque es algo atípico en la población. Sin embargo, ten en cuenta que muchas veces, como hemos venido hablando, sobre todo en la población infantil, esto es de mayor reto debido a que en muchas ocasiones podemos encontrar que el niño no quiere decir los nombres, a lo cual debemos tener muy buenas habilidades terapéuticas para hacer el abordaje. Al hablar de las condiciones en las que hay una posibilidad de violencia sexual, como hemos venido hablando antes, que exista maltrato, que exista de alguna otra manera alguna relación muy cercana con una persona, que exista incompreses, descargándose la descomprensión o constipación funcional, de alguna otra manera la equimosis en el paladar, que existan temas de condiciones de hacinamiento, todo esto es importante verificarlo en los procesos de entrevista. Ahora, vamos a mencionar algunos indicadores de alerta en niños, sobre todo en temas de abuso sexual, que si encontramos algunos de estos comportamientos es importante llegar a verificar con los cuidadores, sobre todo si es un apoyo o si no podemos ya iniciar un proceso legal debido a que son situaciones de alarma para la institución o para el lugar donde nos encontremos trabajando. Dentro de ellos van a ser los contenidos sexuales, en niños menores de 5 años, entonces el juego sugestivo, tratar de simular el coito, tratar de hacer sonidos sexuales, colocar objetos en la vagina, que traten de representar el juego sexual, lo cual es importante tener en cuenta en todo este proceso. Temas de masturbación, tocamientos,
partes del abuso sexual, el hablar coquetamente, el desvestirlo, en toda esta parte es importante tenerlo en cuenta como comportamientos alarma de niños frente a situaciones de abuso sexual que hayan pasado. Ya en la población de 6 a 12 años, los juegos demasiado sugestivos, entonces el tratar de besar la boca, el tratar de simular posiciones sexuales, el tratar de dar besos con la lengua de manera forzada, son situaciones a tener en cuenta. Otros indicadores pueden ser, aparte de la masturbación, como hemos venido hablando, el tratar de tocar a otros niños sus partes íntimas en público, el frotamiento totalmente frecuente sin que haya, de alguna otra manera, alguna explicación de alguna infección, pero como hemos venido hablando muchas veces, las infecciones pueden relacionar a esto. Por otro lado, el mostrar o la exhibición de partes o que trate los niños de dar besos a adultos que no conocen muy bien. Por otro lado, otras señales pueden ser las preocupaciones excesivas por temas sexuales en poblaciones menores a 10 años. Podemos encontrar el rascado intenso o que existan condiciones de inflamación o que existan condiciones de infección en alguna parte genital, que exista de alguna otra manera en preadolescentes que existan problemas en sus partes sexuales que traten de mostrarlas públicamente, entonces es importante tenerlo en cuenta en todo este proceso. Otros comportamientos dentro de la sospecha pueden llegar a ser el temor a los adultos, el rechazo de manera abrupta a un cuidador de manera sin esperarlo. Por ejemplo, el intento de suicidio ya en un adolescente en población gestante es importante tener en cuenta en toda esa particularidad. Ahora, es importante tener en cuenta que los indicadores físicos son de los indicadores que ya podemos hablar de manera evidente, de una expresión, que de cierta manera tengamos el relato del niño, es algo súper evidente y debemos ya recurrir a un profesional en los temas de justicia para que nos colabore y podamos iniciar los procesos de abuso sexual. A continuación, te planteo el siguiente cuadro, donde nos plantean algunas condiciones o signos de sospecha desde el sector salud, que esto ha sido recolectado a través de sectores sanitarios que nos han demostrado condiciones que llegan de víctimas a dar un reporte y nos dicen, por ejemplo, que condiciones que los niños hagan arreglo personal inusual para su edad o condición, es ropa muy sugestiva, muy transparente, ropa para fiestas o eventos nocturnos que no es muy adecuado, maquillajes excesivos. Esto es importante tener en cuenta y sobre todo si es difícil acceso para sus condiciones económicas. Por otro lado, por ejemplo, el estar cercano a actividades que no son dadas para su edad, como pueden ser situaciones de modelaje, sesiones fotográficas, el que no mantenga vínculos con familiares, sino solo está acompañado de un adulto que tiene una relación muy cercana, pero que el niño no nos dice cuál es esa relación o por qué es, que los niños estén en poblaciones, en calle o en otros lugares, que sea una persona transexual, pero que más allá de ser condición de orientación, es que viva en una condición de estigmatización o precariedad. Como han venido hablando desde el inicio de esta clase, que sea habitante de una zona por conflictos armados, que sea desplazada por la violencia, que existan condiciones precarias para sus necesidades básicas, pueden llevar a que se presenten situaciones de abuso sexual. Recordemos que estas condiciones no solo se van a dar para el tema de niños, sino también para población adolescente en algunos casos. Al hablar de algunos de los síntomas físicos, ya hemos hablado un poco, por ejemplo, la vulvovaginitis, la dificultad para caminar o sentarse, que no haya una explicación causada por un trauma, sangrados en la boca o tipos de infecciones en esta parte, enuresis y encopresis, y mostrando que sea una condición crónica que ya se ha dado por disfunciones severas, y acá es donde empezamos ya a recurrir a los apoyos de la medicina, a los especialistas, como puede ser un gastroenterólogo, en el tema de encompresis en todo este proceso. Algunos síntomas asociados que pueden ir de comorbilidad al tema de haber pasado una situación de abuso sexual pueden ser los siguientes. Una regresión en el lenguaje, que esto puede ser una medida de protección del sistema nervioso central, una autoestima disminuida de cierta manera,
Trastornos del sueño, entonces insomnio, pesadillas, el miedo a no dormir solo de alguna otra manera. En el caso, por ejemplo, de desórdenes alimenticios, se ha encontrado una correlación en el sentido de que los cuadros de bulimia aumentan y la anorexia tiende a bajar. Sin embargo, esto se ha demostrado que puede ser causado por otras diversidades y tenemos que tener en cuenta por qué es dado en todo este proceso. Ahora, dentro de los síntomas que podemos encontrar también asociados van a estar los trastornos de somatización, como pueden ser los dolores de cabeza, aspectos psicoemocionales, desencadenantes, consumo de alcohol, de drogas, preocupaciones excesivas, etcétera. Esto, como hemos venido hablando, es importante que a veces vamos a hacer una evaluación de orden retrospectiva, es decir, o de manera retrógrada, ya que el niño o puede que el adolescente no nos diga, pero debemos tener en cuenta si se presentan una o varias de los síntomas que hemos mencionado hasta el momento. Complementando lo que te he dicho, estos síntomas que ves en la diapositiva también en algunos casos se han encontrado como bueno, como unos indicadores de presentes para la detección de un abuso sexual. Entonces, temáticas de depresión con ideación suicidas, fugas de la realidad, pérdida de la memoria, cambios repentinos. Es importante llegar a revisar en todo este proceso. Ahora, si sabemos que ya el niño vive en un hogar donde, por ejemplo, hay unas condiciones de precariedad, donde no hay apoyo, podemos darnos cuenta que esta es una probabilidad de que aumente la probabilidad de un abuso sexual dentro del hogar. Por ejemplo, hogares donde el niño no tenga apoyo y además de ello, podemos encontrar que este mismo fenómeno se tiende a repetir con mujeres. Y en mujeres vamos a encontrar que en las víctimas de abuso sexual, estas personas presentan sentimientos de angustia, miedos, vergüenza, se encuentran de cierta manera, son limitadas psicológica y físicamente para impedir salir de la casa, de alguna manera se le impide obtener dinero, entonces se le dificulta el medio de transporte, se le dificulta también el acceder al dinero, puede que el agresor de cierta manera reduzca o no, digamos que elimine completamente sus procesos de socialización, puede que encontremos que va a haber las víctimas de abuso sexual, sobre todo mujeres, vamos a encontrar que existen ya episodios de violencia conyugal o puede ser también ya temas de conflictos emocionales por parte de alguno de los dos miembros de la pareja. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerda que estaré desde el foro de la temática para apoyarte con todas las dudas que puedas llegar a tener. No lo olvides que vamos a continuar hablando de la temática en la segunda parte de la clase. Nos veremos hasta pronto.